Saludos, saludos familia Vida Abundante del Oeste y todas aquellas personas que hoy pues, nos dan el grato gusto de tenerlos virtualmente con nosotros. Qué alegría que podamos estar en una reunión nuevamente, tratando de mantenernos como iglesia que continúa aprendiendo, que continúa escuchando la voz de Dios y también que continuamos reuniéndonos para adorar y bendecir el nombre de Dios. Espero que usted y su familia estén pasando un tiempo ahí en medio de la dificultad de mucha confianza y esperanza en Dios. El que nos creó y el que nos acompaña está en control de todas las cosas. Así que espero que todos ustedes estén sabiendo llevar con sabiduría este momento especial. Hoy vamos a dar continuidad a la serie de mensajes que nosotros hemos titulado Moldearte. Ha sido una experiencia lindísima, la verdad. Creo que Dios ha estado hablándonos como iglesia, como familias, como personas, de una manera muy, muy especial en esta circunstancia interesante que estamos viviendo. La idea es ver cómo Dios, en medio de las pruebas y las dificultades, como buen alfarero que es, moldea nuestro carácter. Al final de cuentas, Dios está haciéndonos una nueva criatura en Jesucristo. Entonces, hoy quisiéramos continuar con el último mensaje de esta serie, que yo he titulado La obra maestra. Para entrar en materia, yo quisiera que usted me acompañe y podamos orar, interceder para que Dios no encuentre obstáculo en nuestro corazón para comunicarnos lo que usted y yo necesitamos escuchar. ¿Qué le parece? Oramos. Amado Padre, en este momento quisiéramos nosotros ponernos a disposición tuya. Queremos preparar nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu para que en medio de la separación física que tenemos, tú nos unas en un mismo sentir, que tú nos unas en un mismo parecer, que todos unánimes, Señor, podamos querer escuchar tu voz, podamos querer hacer tu voluntad, podamos querer obedecer cada uno de tus mandatos, Dios. Ayúdanos a entender qué significa que nosotros seamos tu obra maestra y que podamos ver la obra maravillosa que estás construyendo día a día con nosotros. Padre, yo quiero pedir bendición de paz a cada hogar aquí representado, que tú pongas sabiduría a los que tienen que tomar decisiones, que pongas provisión al que está en necesidad, que protejas la salud de todos nosotros y si hay alguien enfermo, que tú recuperes, Dios, el sistema inmunológico, que tú reavives, Dios, el funcionamiento de todos nuestros órganos de manera que vivamos bajo ese diseño perfecto del cuerpo que tú hiciste para cada una y para cada uno de nosotros. Padre, bendice a las autoridades, bendice a todos aquellos que están en frente de batalla en contra de esta pandemia, Dios. Protege sus vidas y bendice a sus familias mientras ellos hacen la tarea de velar por la salud, velar por la seguridad de miles de personas, tanto alrededor del mundo, pero en especial aquí en Costa Rica, Dios. Gracias, gracias por permitirnos a todos estar hoy conectados, participando de este evento, Dios. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Que así sea. Amén y amén. Muy bien, decíamos que vamos a continuar con esta serie de Moldearte y el tema de hoy es continuidad de otros 3 temas que tuvimos. Si usted recuerda, estuvimos hablando de que somos barro, de que ese barro puede endurecerse y que hablábamos de que el corazón se endurece y que Dios hace un control de calidad, hay una meta, hay un deseo de crear una obra hermosa y funcional, pero que tiene que pasar por un proceso de desarrollar ciertas habilidades espirituales que formen nuestro carácter. Y en eso Patricia hablaba de los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Hoy yo voy a hablar de cómo ser y entender que Dios no solo quiere hacer cualquier cosa con nosotros. Dios no hace cualquier cosa del barro. No, Él quiere hacer algo que represente el arte que Él es capaz de hacer, que represente su grandeza, su excelencia, su poder, su magnificencia, que represente su amor, que represente su calidad como Dios. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Voy a empezar mencionando el versículo con el que Patricia terminó el sermón o el mensaje del domingo anterior y el sábado anterior.
era Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 decía o dice, y estoy seguro de que Dios, o sea, el alfarero, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios no es mediocre, Dios no es incumplido, Dios no es una persona chambona, como diríamos. No, Dios es una persona, un ser que quiere ver su obra de principio a fin perfeccionada. Dios toma el barro, un barro desechado, nuestra historia desechada, nuestra historia truncada. El destino de nosotros era el muladar, era ir ahí al desecho, ir a la muerte eterna. Pero Dios nos rescata y nos trae y quiere construir una nueva historia, quiere llevarnos a un nuevo fin, un final feliz, eterno, de estar en la presencia y en la paz de Dios. Y mientras tanto hay todo un proceso de purificación, de conformación, de moldeo, de trabajo artístico para poder hacer de nosotros algo valiosísimo, algo perfecto. Y aquí dice que el que empezó esa buena obra la va a completar. Y ese día se completa cuando el Señor venga por nosotros. Ahí va a terminar ese trabajo que hemos vivido y estamos viviendo en este proceso aquí en la tierra para poder ser la mejor manifestación de creación de Dios. Entonces, primer punto que quiero resaltar de este tema es que Dios es un artista, pero es un artista bueno. Dios es un buen artista, es el artista de los artistas. El Salmo 19:1 nos remonta al momento de la creación. Dios es un creador, diseñador, pero es alguien que actúa a través de su palabra, creando y recreando el universo y su creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que eso significa es la creación entera, los cielos cuentan quién es el que está detrás de todo esto. Cuentan la gloria, la esencia de Dios, nos hablan de quién es Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento da fe, testifica de la obra de aquel perfecto artista, el artesano, el alfarero por excelencia. O sea, su creación, donde quiera que usted vea, para adentro, para afuera, es una manifestación de la obra artística de Dios. Un día comunica su mensaje al otro día. La creación de Dios le habla a la creación de Dios. Y una noche a la otra declara sabiduría. Hay entendimiento, conocimiento detrás de todo lo que Dios ha creado, que es perfecto. No es un lenguaje de palabras ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. O sea, de principio a fin, la creación habla de quién es el creador. Y habla de que el creador hace cosas espectaculares, cosas ordenadas, cosas perfectas. Entonces, en el propósito inicial de Dios estuvo siempre hacer una creación perfecta. Todos sabemos que el pecado distorsionó los procesos de esta creación, distorsionó todas las relaciones, distorsionó las condiciones, distorsionó los elementos que forman parte de esta creación y los puso de manera tal que existiera muerte, que existiera enfermedad, que existiera discordia, pleito, violencia, etcétera. Entonces, Dios ha querido restaurar nuevamente todo esto. Dios ha querido recomponer la historia triste de esclavitud, de pérdida de libertad y de mortalidad para darnos a nosotros plenitud de vida. Ese es el cristianismo. Es una fe en un Dios que mandó a su Hijo Jesús a recomponer artísticamente todo lo que se había dañado. En Efesios 2, del 8 al 10, se nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Aquí hay un artista que nos está regalando su arte. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y mire qué hermoso, dice, verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. ¡Wow! Imagínense todo lo que Dios ha creado, el universo entero, cada pieza, cada elemento, cada función, visible e invisible.
Pero Dios no considera ninguna de esas cosas su mejor obra, su obra maestra. Dios considera que usted y yo somos su obra maestra. En ese proceso de perfeccionamiento, en esa obra espiritual de restauración, en ese cambio de corazón, en esa lucha física, espiritual, invisible, visible, ahí Dios está construyendo su mejor obra, que es usted y que soy yo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios es el artesano, Dios es el alfarero, Dios es el que hace el molde, el que usa la rueda para darnos forma, para convertirnos no en cualquier cosa. Dios no solo está empeñado en iniciar una obra en ti, quiere terminarla, pero quiere terminarla como una obra perfecta. Quiere de verdad, ahí en medio de tu circunstancia, desde donde estás, convertirte en su obra maestra. Hoy yo quisiera mostrarte estas obras de arte de hombres, seres humanos muy conocidos. Aquí tenemos a la Mona Lisa, tenemos de Da Vinci, tenemos la pintura de las mujeres de Picasso. Esta pintura fue vendida en 170 millones de dólares. Imagínese usted, fue tan valorada como obra maestra de Pablo Picasso. Luego tenemos esta escultura de Miguel Ángel, La Piedad, una obra espectacular. Imagínense descubrir dentro de una piedra una expresión tan hermosa, el amor de una madre por su hijo Jesús. Y además, les muestro una piedra muy interesante, muy antigua. Existió un alfarero que se llamó Andócides. Andócides. Esto es como 520 años antes de Cristo. Andócides era alfarero, pero había un pintor que solamente es conocido como el pintor de Andócides. Y Andócides era un griego que utilizó una nueva técnica en la alfarería, que era el pintado ya no en negro, no era hacer figuras en negro, sino al revés, era dejar el fondo negro y utilizar la pintura roja. Y ahí hay un jarrón preciosísimo que yo le traigo, que es una obra de arte muy valorada, muy reconocida de esa época. ¿Qué pasa? Yo le estoy presentando a usted aquí cosas por las cuales sus autores son conocidos. O sea, usted inmediatamente asocia la obra con el artista. Usted dice, ese es el talento de fulano. Y usted puede aprender y conocer de estas cosas de tal manera que usted desarrolla sus sentidos, de manera que puede identificar dónde está el toque de ese maestro en particular. La pintura de este se diferencia de la pintura de este otro. La escultura de este se diferencia de la escultura de este otro. Igual, entonces Dios está haciendo de nosotros su obra maestra. Y lo que eso significa es que donde usted esté, usted puede ser reconocido por el fruto, por el carácter, por la manera de convivencia que tú tienes, puede ser reconocido como la obra maestra del Padre. Entonces, la obra maestra tiene, para que sea declarada una obra maestra, por lo menos en el mundo humano, valga decirlo, tiene tres características, o hay tres elementos que tienen que estar presentes, dependiendo, o más bien, no dependiendo de qué tipo de arte estemos hablando. Pero se hablan de tres características. Una es el ritmo. Y el ritmo no solo es la cadencia de la música, no, es el ritmo de los eventos. O sea, que las cosas tengan congruencia en el tiempo, en la escultura, en la pintura, en la música. Una obra maestra tiene un ritmo especial. Tiene un segundo elemento que es el orden. Las piezas están puestas, los tamaños, las dimensiones, las formas, los contrastes, todo está puesto en un orden espectacular, perfecto. Y la tercera, belleza. Realmente tiene que ser bello, hermoso, tiene que ser una expresión magnífica de creación. Y Dios quiere hacer esas tres cosas con nosotros. Dios quiere darnos un ritmo, ponernos en el ritmo de vida correcto, ordenar nuestra vida como tiene que ser, prioridades, acciones, etcétera. Pero tiene que hacer de nuestra vida algo bello, algo apreciable, algo que valga la pena admirar, algo que valga la pena celebrar, algo que valga la pena seguir.
porque es bella, tu vida es bella. Entonces, ya el salmista hablaba de la manera de este artista de hacer las cosas perfectas. Salmo 139, del 13 al 18, nos dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. La obra maestra es una obra planeada. La obra maestra es construida pieza por pieza. La obra maestra tiene arte en todo. La obra maestra es perfecta en todo. La obra maestra es la mejor expresión del arte y el talento de su autor. Y entonces aquí el Salmo 139 nos habla de proceso. Ha habido un proceso de antemano para que vos y yo haya sido creado física, emocional, espiritualmente como un ser con un potencial de perfección absoluta. Claro, tu historia y mi historia nos dice que eso fue difícil, que eso fue complicado. Tu historia nos dice que estuvimos a punto de echarnos a perder. Pero la nueva historia que Dios está construyendo en nosotros hoy nos dice que Dios está cumpliendo lo que estaba en el script, lo que estaba en el guión, día por día para nosotros. Dice que cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios ya sabe porque está en control de lo que va a pasar en tu futuro. Por eso es que no tememos o no debemos de temer. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en control de nuestra historia. Por eso es que confiamos en que Él tiene buenos propósitos para nosotros. Entonces, el primer punto que yo quise resaltar aquí hoy es: Dios es el artista, no solo es el artesano, es un perfecto artista. Es alguien que está haciendo una buena obra, una obra maestra. Pero hay un segundo elemento que yo quiero comentarles, y es que este arte que está siendo ejecutado tiene un propósito. Es un arte con propósito. O sea, Dios tiene intenciones detrás de esta obra perfecta que está haciendo. La Biblia nos recuerda en el libro de Romanos, capítulo 12, que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu, dice, le da la capacidad de dar consejos sabios, nos da sabiduría. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Perdón, estoy hablando de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, del 7 en adelante. ¿Qué nos está diciendo este pasaje de Corintios? Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a cada vasija. Todos somos seres humanos, pero a cada una le dio una marca diferente. A cada una le dio un color diferente. Qué aburrido que todos fuéramos idénticos. No, a unos nos dio la capacidad de sanar, a otros nos dio sabiduría, a otros nos dio fe, a otros nos dio la capacidad de sanar, a otros nos dio la capacidad de profetizar. El mensaje anterior que Patricia compartía el fin de semana anterior hablaba del fruto del Espíritu, el carácter que tenemos que tener. Hoy yo quiero complementar eso hablando del poder que Dios quiere que tengamos. El arte de Dios tiene un propósito y es sabia y perfectamente darnos el poder para actuar, para poder vivir a la manera de Dios, para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, a cada uno de nosotros nos ha dado poder.
Este artista se diferencia de cualquier otro artista, porque aparte del elemento estético humano, nos da el poder sobrenatural espiritual. Eso no se encuentra en ningún lado. Es algo que se recibe. Dios nos ha dado un regalo excelso, perfecto, que es su presencia espiritual. Y es ahí donde entonces el alfarero le da su toque único. Este artista excelente le da un propósito único a su obra maestra. ¿Cuál es? Hacer las buenas obras poderosas que solamente pueden venir de él. No vienen del poder humano, no vienen de la capacidad humana, no vienen de la inteligencia, del conocimiento humano. No, vienen del poder sobrenatural de Dios, donde la primera manifestación de ese es el amor. Nadie puede amar sin el poder sobrenatural de Dios. Entonces, sigue diciendo Corintios, todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo, las famosas lenguas. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Hay un solo espíritu, hay muchas manifestaciones de su poder. Cada jarrón, cada estatua, cada vasija de barro es moldeada y pintada para ser diferente. Y Dios le otorga un poder sobrenatural a cada una para manifestar su presencia, pero para manifestar sus acciones y cumplimiento de su voluntad. Y eso en toda la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? O sea, ¿por qué Dios da ese poder? ¿Por qué Dios da esta característica individual? ¿Por qué nos hace diferentes? Primera de Pedro 2:9 en adelante, al 10, dice, pero ustedes son un linaje escogido, o sea, son un poco de barro especial, son un real sacerdocio, o sea, son intercesores entre Dios y los hombres, son una nación apartada, santa, pueblo que le pertenece a Dios. Pero aquí viene el para qué. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos da poder, Dios nos da carácter para que nosotros visiblemente anunciemos todas las obras maravillosas de aquel que nos ha llamado para salir de la tiniebla y de la oscuridad y ser parte de su luz admirable. Antes, dice la Biblia, ni siquiera eran pueblo, éramos barro desechado. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. O sea, pudimos haber sido desechados. Dios en su misericordia nos reconstruyó y nos sigue reconstruyendo. El que empezó la obra por misericordia continuará y terminará esa obra. Nos dotará de poder y de carácter para cumplir sus propósitos. ¿Para qué más? ¿Dónde encontramos más evidencia de para qué Dios hace esta obra de arte maestra? En el libro de Mateo, Jesús está hablándole a sus discípulos y les dice esto: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que en sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Yo no puedo imaginar a Da Vinci, a Picasso, a Miguel Ángel, escondiendo sus obras para que nadie las vea. No tiene sentido. Un artista se agrada, se complace, encuentra plenitud en mostrar su talento,
en mostrar su mensaje, en mostrar su símbolo, en mostrar su trabajo. Así es Dios. Dios quiere que esta obra maestra que está haciendo en nosotros sea visibilizada. Por eso dice que siendo nosotros la luz como una ciudad, no nos escondemos debajo de una canasta. No escondemos lo que somos. No, Dios quiere que nos mostremos. Dios no quiere que seamos de la secreta. Dios quiere que nosotros andemos mostrando a la vista de todas nuestras buenas acciones, porque hablan del buen artesano, del buen alfarero, del buen artista que Dios es. Entonces, hay un artista que tiene un propósito, y ese propósito es que su obra sea conocida, que su redención, que su transformación, que el simple barro sea convertido en una espectacular obra maestra, que un mortal como nosotros, personas, mujeres, hombres, caídos, rotos, descompuestos, podamos ser ahora el reflejo de su gloria, el reflejo de que la posibilidad de cambio existe, de que nosotros podemos tener un propósito y podemos tener un final feliz. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué tener un propósito? ¿Para qué ser visibles? ¿Para qué Dios quiere usarnos a nosotros? Miren qué interesante, porque el tercer punto es que la obra maestra es para el artista. Al final de cuentas, es para su propio gusto y disfrute. Dios lo que quiere es que el mundo lo reconozca, que el mundo lo vea, que el mundo no tenga duda, de quién es Él, cuál es su capacidad. 2 Corintios 4:7 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. En otras palabras, si fuéramos la Mona Lisa, el crédito no es de la Mona Lisa. El crédito es del autor y pintor de la Mona Lisa. El aplauso no es para la Mona Lisa. El aplauso es para el pintor de la Mona Lisa. Así es Dios con nosotros. No nos predicamos a nosotros. El aplauso no es para nosotros, sino del autor y consumador de la obra redentora en nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes. La pintura, el artefacto de barro, la vasija, son servidores por causa de Jesús. Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios hace esta obra maestra para que nosotros podamos reconocer el corazón del autor, el corazón del artista. Dios hace su obra amorosa en nosotros y que quiere que el mundo conozca que hay un Padre amoroso capaz de transformar la vida del ser humano. Pero sigue diciendo, mire qué interesante, 2 Corintios dice, pero tenemos este tesoro, o sea, esta belleza la tenemos en vasijas de barro. Vuelve a aparecer el símbolo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esta obra especial de Dios, sí, se hizo en barro, material frágil, material débil, material barato. ¿Para qué? Para que el poder que sale de ahí, para que ese poder espectacular que sale de ahí no oculte la magnificencia del artista que está por detrás. La gloria no es para la vasija, la gloria es
para el artista que creó esa vasija. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos pasado por momentos donde podríamos creernos la Mona Lisa o la pintura de las mujeres y decir, véndame por 170 millones de dólares, ¿verdad? Muchos de nosotros se nos olvida que este proceso de embellecimiento en el que estamos no es por nosotros mismos, ni siquiera es porque lo merezcamos, es gracia de Dios. Usted podría estar en este momento pensando, bueno, ¿en qué momento de este proceso estoy yo? Estoy en el momento de las rajaduras que hay que rellenar con oro, en el momento en el que hay que echarnos agüita para hacer de este barro un poquito más moldeable, en quitar la dureza de ese corazón. Estamos en ese momento donde hay que limarnos en ese control de calidad. O estamos ya en ese momento, y como decía Mauricio Mauricio Roberto, paréntesis, no le gusta que le digan Junior, ¿verdad? Mauricio Roberto, mi hijo, él decía, ¿nos vamos a quedar chiquitos, bebés, toda la vida? ¿O vamos a crecer? Miren, a toda obra maestra le llega su hora. Hay momentos donde los trazos empiezan a ser pintados. Hay momentos donde la vasija empieza a tomar forma. Y me encantaba esa ilustración que Patricia decía, que con la rueda el alfarero empieza por dentro. Y mientras gira por dentro es que se va haciendo el espacio interior. Ahí donde va a caber el vino, el agua, la vasija va formándose de adentro hacia afuera. ¿Dónde estás en este momento? ¿Estás ahí donde por dentro hay que moldearte? ¿O estamos ya en ese momento épico, en ese momento donde el artista está a punto de decir, aquí está, tómenle la foto? Mire, esta es mi obra, ahí estoy complacido. Tiene el color, la forma, la figura. Funciona, es funcional. No tiene rajadura, el líquido no se le sale. Realmente cumple su función. Está lista y perfeccionada. Por supuesto que eso será el día en que Jesús vuelva, ese día sí será por completo. Pero mientras tanto estamos ya casi, estamos avanzando, porque lo importante es eso, que avancemos y no que nos quedemos estancados. Por eso la palabra nos recuerda que este tesoro, esa obra que Dios está haciendo en nosotros, la tenemos en una vasija de barro, frágil, una vasija muy, muy débil, que puede quebrarse. Por eso es que la vida sigue en medio de que el artista está, por ratos estamos abatidos y perplejos, a veces desesperados, a veces perseguidos, a veces derribados. Las vasijas se caen. Y usted dice, ¡ay, qué salvada! No se dañó, no se quebró. Y entonces hay que seguir el proceso. En el taller del alfarero pasan muchos accidentes, ¿verdad? Pasan muchas cosas que pueden dañar el plan original. Y pareciera que nosotros estamos ahí en esa lucha, en ese momento, en medio de pandemias, en medio de escasez, en medio de temor. O sea, estamos ahí. Ahí es donde tenemos que recordar, no se trata de nosotros, esto se trata del Señor. Entonces, para ir terminando, quiero concluir dejando un pasaje que es un poco extraño en este contexto que lo voy a mencionar. El Salmo 46:10 dice lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. ¿Por qué digo que es extraño aquí? Porque bueno, estamos en el taller del alfarero y hay mucha acción, hay mucho trabajo por hacer, cada parte tiene que ser acomodada, etc. Y decíamos que el propósito del artista es convertir en esta obra de arte de manera que refleje su gloria, de manera que su gloria sea conocida, el aplauso, la satisfacción de ver la obra gigantesca y hermosa que el autor hace. Pero mire, hay un momento para la pausa. Ahí donde nosotros por ratos sabemos que hay cosas que tenemos que hacer para cambiar nuestra historia y nuestra vida, porque hay responsabilidad que nos toca a nosotros y otra que le toca al alfarero, le toca a Dios. Pero también, y es lo que yo quiero reconocer hoy,
A veces necesitamos simplemente quedarnos quietos, porque en la quietud está la calma, está la sabiduría, en la quietud está la contemplación, en la quietud usted puede darse cuenta de lo obvio que normalmente no ves. A mí me gusta particularmente ir a museos. La verdad que disfruto mucho. Cuando tengo oportunidad de estar en algún lugar donde hay un museo, me gusta ir. Y no siempre pasa porque uno quiere verlo todo y anda como muy a la carrera. Pero hay obras de arte que son tan espectaculares o tan especiales o tan únicas que hasta te ponen una banquita. Y de repente usted se puede sentar ahí y estar quieto. Y simplemente ser absorbido por todos aquellos estímulos de sonido, olor, color, forma. De repente usted entra en momentos de reflexión y usted se mete en la obra del artista. Yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es que realmente nos detengamos a observar la obra maestra. Yo quiero invitarte, porque cuando uno se aquieta, vuelve la gratitud, vuelve el reconocimiento, volvemos a entender los poderes que están detrás de esa obra, las habilidades y talentos, los recursos puestos a la disposición de ese artista. Qué bueno es que nosotros podamos hoy vernos a nosotros en el espejo. Y usted va a decir, ay no, qué feo, ay no, no me gusta, ay qué gorda, ay qué... No. A lo que me refiero es, mírate en el espejo. Quédate quieta, quédate quieto. Y date cuenta que Él es Dios. Que Él no se equivocó, que Él no se ha equivocado, que Él no se equivocará. Que Él empezó la obra, que Él está continuando la obra y que Él continuará terminando la obra que ha empezado en vos. Y ahí donde todos somos medio inacabados, medio en proceso. Tenemos que saber que hemos sido creados y estamos yendo en el proceso de ser finalizados como creación para que toda nación, para que todo ser humano honre al Dios que es nuestro creador. Si vos fueras puesto en un museo, en el Museo de la Vida, y la gente pasara por enfrente y pudiera decir, wow, qué obra más perfecta, qué persona más justa, qué persona más amorosa, qué persona más servicial, qué artista más increíble el que creó a este fulano, el que llamó al servicio, el que puso talento, el que sacó de la esclavitud a esta persona, es un crack. Es un crack. Dios es un crack. Dios es lo máximo. Que todo el mundo, cuando te vea, cuando te oiga, cuando te admire, cuando reciba de ti el amor y el servicio de Dios, a través de tus manos, a través de tus pies, a través de tus talentos y tus dones, que honre a Dios. Entonces ahí, en la quietud, quédate ahí. Yo quiero que terminemos simplemente quietos. Hay momento para hacer. Ya en el taller ahorita es un momento de contemplar. Contemplemos la obra maestra. Recuerda un poco en este momento tu historia, de dónde vienes, de dónde has estado, de dónde has venido. En este mismo momento, de dónde Dios te está sacando. Las victorias que Dios ha tenido contigo. Las rajaduras que han sido limadas y que han sido llenas de oro. Las nuevas formas que Dios te ha ido dando para hacerte bello y para hacerte bella, física, mental, espiritual, emocionalmente. Entonces, mis hermanos, hagamos esa pausa, que nos demos cuenta que Dios está modelándonos y que este proceso es un proceso hermoso. Proceso que no es fácil, un proceso que exige valor, que exige disposición. Entonces, mis hermanos, yo quiero que terminemos orando y que podamos pedirle a Dios, Padre, de verdad, haz de mí una obra maestra. No parece que hubiera una obra maestra.
Uno no imagina que de verdad iremos a terminar como una obra maestra muchas veces. Pero ¿y qué tal si hoy decimos, aquí estoy, barro frágil, barro moldeable, húmedo, dispuesto a que tú hagas la obra en nosotros? Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, reconocemos que tú eres el alfarero, nosotros el barro, nosotros los del corazón en proceso de transformación, el carácter en proceso de formación, en construcción nuestro fruto del Espíritu. Hoy clamamos y seguimos clamando por reflejar amor, gozo, paz, paciencia, fe, lealtad, temple, dominio propio, por supuesto. Hoy queremos, Señor, que tú nos dones, nos otorgues los dones sobrenaturales de tu Espíritu, para que esta sea verdaderamente una obra maestra, que no puede venir por esfuerzo humano, ni por acto de la ciencia, sino que simplemente tu poder nos inunda con capacidades para amar y para servir. Hoy, Señor, queremos decirte, aquí estamos, frágiles vasijas vacías. Hoy nos vaciamos, Señor, de orgullo, nos vaciamos de soberbia, nos vaciamos de pecado, nos vaciamos, Señor, de desobediencia, de autodeterminación. Y pedimos que tú nos llenes de tu poder, de tu amor, que tú nos llenes de tus capacidades, que tú nos llenes de tus planes, que tú nos llenes de tu esperanza. Llénanos de tu esperanza, de manera que nosotros podamos reflejar como la luz a todos aquellos que están en oscuridad. Hoy aquietamos nuestra alma, Dios. Hacemos una pausa. Hoy, Señor, pedimos que el mundo sepa que tú eres nuestro Dios. Que el mundo que nos vea, Dios, se lleve la mejor impresión de ti. Que la gente cuando nos vea se conecte perfectamente con el autor de esta obra maestra que somos en ti. Que no haya duda, Dios. Permítenos dejarte bien. Permítenos traer honra y gloria a tu nombre. Modélanos, Señor. Modélanos. Moldeanos a tu manera. Métenos en el molde de tu espíritu. Y que lo que salga de este molde, Señor, sea absolutamente solo lo que tú quieres para nosotros. Bendito es tu nombre. Entregamos nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras dudas. Y pedimos, Señor, que nos afirmes en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén. Bueno, familia, les esperamos el siguiente fin de semana. Tenemos una serie nueva que se llama Sé Valiente, porque en este momento es cuando tenemos que sobrellevar el miedo y asumir con coraje el llamado que Dios nos ha dado. Te esperamos. Invite a su familia, invite a sus amigos y que la bendición de Dios esté con ustedes durante esta semana. Cuídense. Hasta luego.